Mi esposo Alfa me engañó con su asistente Omega. Y cuando acepté la confesión de su rival, entró en pánico. En el tercer año de mi matrimonio con Jack, finalmente se cansó de mí. Se saltó mi cumpleaños. Pero abrazaba a un Omega delicado y de voz suave, susurrándole dulces palabras al oído. Los Omegas son mucho más divertidos. Mi beta en casa es tan rígido y aburrido. Estoy harto desde hace tiempo. 7 años de amor se habían desgastado. Firmé los papeles del divorcio con calma. Tiempo después, el altivo Jack, en pleno celo, se arrodilló temblando ante mi puerta, oliendo mi pijama y suplicando que lo perdonara. Pero Evan, el hombre que él siempre vio como rival, me sostenía de la mano. Le dio una patada directa en el pecho a Jack. Si vuelves a mirar a mi esposo, te arranco las 3 piernas. Estaba en la puerta de una sala privada, observando en silencio cómo Jack tenía a otro hombre sentado en su regazo, susurrándole palabras dulces. Media hora antes, su secretario me había llamado para pedirme que fuera a recoger a un Jack borracho y lo llevara a casa, pero cuando llegué apresurado, vi a ese secretario delicado y de voz suave enlazar su brazo con el de Jack, compartiendo una copa íntima. Los ojos de Jack rebosaban afecto mientras abrochaba un collar, el mismo que yo había visto días atrás, al cuello del secretario. «Feliz cumpleaños, Gary». Luego se besaron. El sonido de sus lenguas y labios llenó la habitación. Ese ruido repugnante fue como una bofetada en mi cara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vi mirar a alguien con tanto cariño? No lo recordaba. Llevaba más de 2 meses sin regresar a casa. Cada vez que llamaba, colgaba impaciente tras apenas unas palabras. Lo peor fue la vez que gritó: «Nathan, ¿estás jodiéndome? Si estás tan caliente, cómprate un juguete y arréglatela solo». Me quedé en silencio, atónito, por mucho tiempo. Tal vez fue en ese momento cuando el amor murió. Dentro de la sala, el ambiente era cargado y ardiente. El secretario ya me había visto de pie en la puerta. Me lanzó una sonrisa desafiante y dibujó círculos en el pecho de Jack con el dedo. «Cariño», ronroneó el Omega, «¿quién es más encantador? ¿Yo o tu esposo?» Jack soltó una risa sarcástica. Con una mano sacudió la ceniza de su cigarro y con la otra palmó el trasero del secretario. «Amor, no arruines el ambiente con esas preguntas». Además, añadió con una sonrisa maliciosa mientras movía las caderas, «tú ya sabes quién es más encantador, ¿no es así?» El secretario se sonrojó y le dio un golpecito juguetón en el pecho. Alguien más preguntó cuál era la diferencia entre estar con un beta y con un omega. Después de todo, en ese círculo todos sabían que Jack, un alfa guapo y rico, se había casado con un beta excepcionalmente común, uno que ni siquiera tenía feromonas. Jack exhaló un anillo de humo y respondió con una sonrisa: «Los omegas son más divertidos. Son salvajes y desinhibidos. Los betas son rígidos y aburridos. Especialmente el que tengo en casa. Me cansé de él hace tiempo». ¿Hace tiempo? ¿Hace cuánto que se había cansado de mí? Me clavé las uñas en las palmas, pero no sentía nada. De repente, el secretario jadeó y miró hacia la puerta. «Señor Nathan». Los ojos de Jack se clavaron en mí. Hubo un destello de pánico, pero pronto fue reemplazado por una indiferencia descarada. Mi corazón estaba entumecido. Ni siquiera podía sentir dolor. No huí, caminé con calma hacia la sala. La gente a nuestro alrededor se movió incómoda. «Nathan, ¿qué haces aquí? Deberías habernos avisado. Habría ido a buscarte». Los ignoré y me acerqué a Jack. Mi voz era plana: «Jack, ¿sabes qué día es hoy?» Sin drama, sin reproches. Solo una pregunta sencilla, como cualquier momento entre nosotros. 3 años atrás, él eligió registrar nuestro matrimonio el día de mi cumpleaños. Dijo que así nunca olvidaría el día en que se casó con la persona que quería proteger por el resto de su vida. Jack se quedó en blanco por un segundo. Ya tenía mi respuesta. Sonreí con amargura, me quité el anillo del dedo y lo coloqué sobre la mesa. «Jack, divorciémonos». Apenas las palabras salieron de mi boca, todos se congelaron. Luego empezaron a tratar de convencerme. El rostro de Jack se oscureció. En un instante, sus feromonas, intensas como café amargo,
Inundaron la habitación con una presencia agresiva e imponente. El Omega en su regazo tembló de miedo. Como Beta, yo era completamente inmune. Simplemente me di la vuelta y salí. Nathan, ¿estás seguro de esto? Su voz era baja y amenazante. Me detuve. Mi abogado redactará los papeles y te los enviará. Alguien aún intentaba disuadirme cuando Jack dio una furiosa patada a la mesa. Con un estruendo, una botella de vino rodó hasta detenerse a mis pies. ¡Qué descaro! Déjenlo ir, dijo alguien. En cuanto la puerta se cerró tras de mí, su voz burlona resonó en mis oídos: él vive como un rey. No tiene que mover un dedo. Le doy todo lo que quiere. ¿Quién en esta ciudad no envidia su vida? ¿De qué puede estar insatisfecho? Está malcriado. Tiene que aprender su lugar. Dale unos días, y esa criatura patética volverá arrastrándose. Esa palabra, patética, me atravesó como una daga. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared del ascensor, mientras sus últimas palabras se repetían en mi mente. Tenía el auto de lujo, la mansión. ¿Qué más podría querer? Quizás él nunca supo lo que yo realmente deseaba. Cuando estábamos empezando su empresa, nos apretábamos sobre un colchón diminuto en un sótano para ahorrar dinero. Apenas si podíamos tumbarnos sin chocar el uno con el otro. No teníamos ni para fideos instantáneos en vaso, así que comprábamos los paquetes más baratos y los compartíamos bocado a bocado. Hasta que no quedaba ni el caldo. Cuando la ropa se desgastaba, la usábamos como pijama. Estirábamos cada centavo. Nos mirábamos en ese estado tan precario, y solo reíamos. Sus ojos, en aquel entonces, estaban llenos del amor más intenso. Yo nunca me quejé, nunca lo menosprecié, nunca le exigí que se convirtiera en alguien importante. Pero él se sentía culpable por todo. Me abrazaba con fuerza por los hombros. Y me prometía solemnemente que algún día triunfaría, y yo viviría una vida que todos envidiarían. Cumplió su promesa. Pero el chico de ojos sinceros y amorosos murió para siempre en aquel sótano húmedo. Mientras estaba perdido en esos pensamientos, el ascensor se sacudió de pronto y empezó a caer. La fuerza me arrojó al suelo con el corazón en un puño. Desde niño, siempre le tuve miedo a la oscuridad, y ahora ese miedo se multiplicaba por 1000. Por un momento, no escuché nada. Mi cabeza giraba y una sensación de fatalidad inminente me invadió. No fue sino hasta que una mano cálida y grande me sujetó el hombro, y una voz me llamó por mi nombre, que logré salir del shock. Nathan, Nathan, no tengas miedo. Respira, adentro, afuera. Así está bien. Buen chico, lo estás haciendo muy bien. Siguiendo su ritmo, poco a poco volví a mí mismo. La voz del hombre era desconocida, pero increíblemente agradable. Me frotó la espalda con suavidad, calmándome con una paciencia casi infantil. Justo entonces, un calor extraño y desconocido floreció dentro de mí. Mi corazón se aceleró, y un pensamiento absurdo cruzó mi mente: estaba entrando en celo. En los últimos años, la investigación sobre biología abo había avanzado muchísimo. Recientemente había surgido una nueva tecnología capaz de implantar una glándula artificial en betas, efectivamente convirtiéndolos en omegas. En cuanto escuché la noticia, fui a una consulta. La tecnología aún estaba en fase experimental, sin garantías de éxito. Pero no soportaba ver la expresión de frustración en el rostro de Jack cada vez que entraba en celo. Y no podía marcarme. Siempre decía: si tan solo fueras un omega. Así que lo hice. Me ofrecí como voluntario para el experimento, sabiendo perfectamente que podría tener efectos secundarios graves. El experimento tenía 4 fases y yo ya estaba en la segunda. Los investigadores me dijeron que, durante esta etapa, podría experimentar síntomas similares al celo de un omega, y que lo mejor sería tener a mi pareja cerca. Había planeado contarle a Jack la buena noticia como regalo de aniversario. Ahora, solo parecía una broma patética. Mi cuerpo ardía en llamas. Un deseo indescriptible creció desde lo más profundo de mi estómago, esparciéndose como enredaderas salvajes. Nathan, ¿qué te pasa? Me mordí con fuerza el labio, intentando recuperar el control, pero fue inútil. Mi conciencia se desvanecía. Agarré el brazo del hombre frente a mí. Mi respiración era caliente, entrecortada. Señor, estoy en celo.
Por favor, ayúdeme. Justo entonces, las puertas del ascensor se abrieron. Y un rayo de luz iluminó los ojos oscuros y profundos de Evan. Mi vista estaba nublada, pero podía distinguir su rostro. Era tan guapo que mi corazón se estremeció. Los rescatistas nos ayudaron a salir del ascensor y comprobaron que estábamos bien. Pero para entonces yo ya había perdido toda razón, aferrándome a Evan como una enredadera desesperada. «¡Ayúdame!». Los ojos de Evan eran como pozos sin fondo. Sin decir palabra, se quitó la chaqueta, la envolvió alrededor de mí y me cargó. En cuanto entramos a una habitación, me presionó contra la puerta, devorándome con la mirada. Su mirada depredadora recorrió mi rostro centímetro a centímetro. Yo temblaba de agonía, aferrándome a su brazo. Evan soltó una carcajada baja. En ese momento parecía un demonio dispuesto a robarme el alma. ¿Sabes quién soy? No entendía lo que decía. Solo quería que me abrazara. Como si tuviera miedo de escuchar una respuesta que no quería, habló primero, tomando mi barbilla para que lo mirara a los ojos. Cada palabra la pronunció con intención, recuérdalo. Me llamo Evan. Soy un hombre bueno y respetable. Y si te acuestas conmigo, tendrás que hacerte responsable. No soy un buen chico. Cuando quiero a alguien, lo consigo, sea como sea. Dicho eso, me empujó sobre la cama. Me perdí en un mar de sensaciones. Un minuto antes de la medianoche, besó mi frente. Y me susurró al oído con dulzura: «Feliz cumpleaños, amor mío. Que seas feliz cada día de tu vida». Pasamos una noche salvaje. A la mañana siguiente, al despertar, observar el entorno, y el estado evidente de mi cuerpo, me hizo comprender lo insensato que había sido todo. Una oleada de culpa me invadió al pensar en lo inmoral de mis actos. Pero entonces recordé que Jack y yo estábamos en proceso de divorcio. Él podía divertirse, y yo también. No había de qué sentirse culpable. Evan aún dormía. La luz del sol perfilaba su rostro, haciéndolo parecer increíblemente hermoso. Me froté las sienes, y con una mueca de dolor, me vestí. La tela rozó la parte trasera de mi cuello, y la punzada fue aguda. No podía imaginar lo salvajemente que me había mordido en la nuca la noche anterior. Aún así, fui yo quien le suplicó ayuda de manera tan vergonzosa. No podía irme sin decir nada. Pero tampoco se me ocurría otra forma de agradecerle. Saqué los únicos $1000 que tenía en el bolsillo y los dejé sobre la mesita de noche. Susurré una disculpa muda, y me fui. Ya había olvidado por completo la advertencia que Evan me hizo la noche anterior. Primero fui a una farmacia y compré un parche bloqueador de aroma para ponérmelo en el cuello, por si acaso. Estaba tan agotado y concentrado en encontrar un abogado que ni siquiera noté la mirada extraña que me lanzó el cajero. Siendo inmune a las feromonas alfa, no me di cuenta de que estaba empapado con el aroma amaderado y penetrante de Evan, una señal obvia que no dejaba espacio a la imaginación. Después de que el abogado redactara los papeles del divorcio, estaba a punto de volver a casa para empacar mis cosas y hacer que Jack los firmara, pero entonces el Instituto de Investigación me llamó. Me dijeron que podría haber un problema con la segunda fase del experimento. Corrí hasta allá. Inicialmente, los investigadores habían dicho que los síntomas de celo ocurrirían solo 1 o 2 veces durante esa etapa. Pero, basándose en la tanda anterior de sujetos de prueba, la frecuencia podría aumentar a 1 o 2 veces por semana. Si no se manejaba adecuadamente, podría poner en riesgo mi vida. Y eso ni siquiera era lo peor. La investigación de la tercera fase se había estancado por completo y no avanzaba. Eso significaba que los síntomas podrían prolongarse durante muchísimo tiempo, tal vez indefinidamente. Antes, cegado por el amor, me había lanzado de lleno a ese experimento arriesgado. Ahora comprendía cuán increíblemente estúpido había sido. Mi mente se quedó en blanco. Me clavé las uñas en la carne. ¿Puedo detener el experimento ahora? ¿Ya es demasiado tarde? Mi voz era ronca y temblorosa. Una vez administradas las inyecciones, no hay marcha atrás, dijeron. Cualquier efecto secundario que aparezca, tendrás que aceptarlo. La noticia me golpeó como un ladrillo. Me desplomé en la silla, aturdido. ¿Me iba a convertir en una especie de animal en celo constante, rogando por alivio? Ni siquiera tenía una pareja fija ahora.
¿Cómo se suponía que iba a superar esta interminable segunda fase? No había forma de que volviera con Jack. Absolutamente no. La sola idea me repugnaba. Regresé a casa tambaleándome, aturdido. Apenas me había quitado los zapatos cuando la voz furiosa de Jack sonó detrás de mí. ¿Dónde has estado? ¿Por qué estás llegando recién ahora? ¿Quién te dio permiso para pasar la noche fuera? El hombre que no había puesto un pie en casa en semanas. Por alguna razón estaba sentado en el sofá, esperándome. El tipo que desaparecía un mes entero sin avisar, ahora me cuestionaba a mí por una noche. ¡Qué ridículo! Desde el comedor comenzó a sonar una canción de cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Venía de una vela en forma de flor de loto. Debía haber estado sonando toda la noche. Ayer, había cocinado una cena enorme y lo esperé durante 3 horas. La esperanza que había sentido entonces era tan punzante como lo irritante que sonaba ahora esa melodía. Ignorando mi agotamiento, me acerqué y tiré el pastel de cumpleaños, el que conmemoraba nuestro 3er aniversario, a la basura. Jack se quedó congelado por un momento. Ayer no quise escuchar sus excusas. Lo interrumpí. Aquí están los papeles del divorcio. Fírmalos. Dividimos los bienes a la mitad. De pronto, Jack me agarró del brazo, frunciendo el ceño con incredulidad. ¿Estás jodidamente hablando en serio, Nathan? Hay un límite para hacer berrinches. Le lancé una mirada fría. Tú me conoces. Soy rígido, aburrido y predecible. No hago berrinches. Antes de que pudiera decir algo más, sus ojos se fijaron en mi cuello, y su expresión cambió por completo. Me agarró por detrás y me estampó contra la pared. Mi cabeza golpeó con fuerza y me estremecí del dolor. Nathan, ¿por qué hueles a otro? Me arrancó el parche del cuello de forma violenta. Cuando vio las marcas de mordida, perdió el control como nunca antes. ¿Con quién carajos estuviste anoche? Dímelo. Jack golpeó la pared, una bestia furiosa con rabia hirviendo en los ojos. Sonreí con ironía, una extraña satisfacción creciendo en mí. ¿Y a ti qué te importa? Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Con quién? Rugió, su voz retumbando en la sala. Como no respondí, se abalanzó y me mordió el cuello. Me puse rígido, una oleada de náuseas me invadió. Reuní toda mi fuerza para zafarme. No me toques. Me das asco. Jack simplemente me abofeteó con fuerza, apretando los dientes. ¿Qué? ¿Te doy asco? Mírate. Eres mi esposo y haré contigo lo que se me dé la gana. Me llevé la mano a la mejilla hinchada y ardiente, con la cabeza zumbando. Por un instante, la expresión de Jack titubeó con pánico, pero fue reemplazada enseguida por una mirada de arrogancia. No podía creer que ese hombre, el mismo que solía angustiarse si me cortaba pelando una manzana, me había golpeado. Jack, hijo de puta. Con los ojos llenos de lágrimas, le estampé un puñetazo en la cara. Jack retrocedió tambaleando, se sostuvo y lamió la sangre de su labio con una sonrisa cínica. Con razón quieres divorciarte. Supongo que no logro satisfacerte, ¿verdad? Me arrastró al baño y me empujó bajo la ducha, dejando que el agua helada me cayera sobre la cabeza. Mientras se desabrochaba la camisa, dijo, deberías oler solo a mí. Me sujetó la cara e intentó besarme. Quítate. Dije que no. No me toques. Lo empujé con todas mis fuerzas. En cuanto sus labios rozaron mi clavícula, empecé a temblar sin control. Justo entonces sonó su teléfono. Había una emergencia en la oficina que requería su atención inmediata. Solo entonces me soltó. Se arregló, hizo pedazos los papeles del divorcio y me los arrojó. Me sujetó el rostro y escupió con furia. ¿Quieres divorciarte? En tus sueños. Y luego, se marchó dando un portazo. Jadeé como si acabara de escapar de la muerte, deslizándome por la pared hasta el suelo. Me cubrí los ojos con la mano, dejando que mis lágrimas se mezclaran con el agua helada que me corría por la cara. El dolor me atravesaba hasta los huesos. Aquel último vestigio de un recuerdo hermoso había sido destruido por completo. Después de ese infierno, me dio fiebre alta esa misma tarde. No sé si fue un efecto secundario de las inyecciones, pero mi cuerpo ya débil estaba tan mareado que apenas podía caminar.
Apenas bajé las escaleras, me desplomé. ¿Nathan? ¿Estaba delirando? ¿Por qué seguía escuchando esa voz tan hermosa? Cuando desperté, estaba en una cama de hospital con una vía en el brazo. A corta distancia, de pie frente a la ventana, estaba ese hombre familiar pero extraño, vestido con un traje negro impecable y con una expresión indescifrable. Al sentir mi mirada, Evan se acercó. Me tocó la frente y soltó un largo suspiro de alivio. La fiebre por fin ha bajado. Justo entonces, entró un médico y me hizo una serie de pruebas para confirmar que estaba realmente estable. Señor Evan, su esposo está fuera de peligro, dijo el médico, pero su cuerpo está gravemente debilitado y aún muy débil. Necesita descanso y recuperación. Evan asintió con naturalidad, gracias, doctor. Me aseguraré de ello. ¿Esposo? ¿Qué fue todo eso? Cuando el médico se fue, pregunté con voz ronca, ¿qué haces aquí? ¿No sabes por qué estoy aquí? Sonrió de lado. Por supuesto, vengo a cobrar una deuda. Me quedé confundido. ¿Persiguiendo una deuda, hasta el hospital? Su mirada se volvió pesada. ¿De verdad pensaste que podías tirarme $1000 y quedar a mano por lo de anoche? Fue mi primera vez. ¿Crees que soy tan barato? ¿Su primera vez? Con razón había sido tan torpe, tan impulsivo. Sentí que la cara me ardía. Con su apariencia y cuerpo, parecía un producto de lujo, completamente limpio. Al menos, solo se trataba de dinero. Suspiré aliviado y elegí con cuidado mis palabras, no conocía la tarifa habitual. ¿Qué te parecen 100.000? ¿La tarifa? El rostro de Evan se volvió tan oscuro como el hollín. No respondió. Intenté de nuevo, ¿y 188.000? Para la buena suerte. Evan parecía debatirse entre reír y gritar. Murmuró, entre dientes, 188.000. Nathan, eres, algo más. Cuando pronunció mi nombre, un escalofrío recorrió mi espalda, pero no pensé demasiado en cómo lo sabía. De pronto, las palabras del investigador resonaron en mi cabeza, los efectos secundarios de las inyecciones probablemente durarían mucho tiempo. Según el ciclo de celo semanal que describieron, necesitaba urgentemente una pareja limpia, estable y a largo plazo. Mi mirada se desvió hacia Evan, y sin pensarlo, solté, señor Evan, ¿le interesaría un acuerdo comercial a largo plazo? Intenté organizar mis pensamientos para que mi propuesta sonara lo más convincente posible. Mire, señor Evan. Lugares como los clubes de alto nivel están llenos de gente turbia. Tratar con ese tipo de clientela a diario debe ser agotador. Un hombre de su calibre no debería desperdiciarse en un sitio así. Debería estar brillando en otro lugar. Lo dije con convicción. Evan levantó una ceja, divertido. ¿Y según tú, en dónde debería estar brillando? Bien, estaba jugando conmigo. Era listo. Lo miré directo a los ojos y respondí con firmeza, en mi cama. Evan casi se atraganta. Tosió un par de veces, con un leve rubor extendiéndose por sus mejillas. Aproveché la oportunidad, trabajemos juntos. Te pagaré una generosa suma mensual. No te pediré mucho. Solo necesito que estés conmigo 2 veces por semana. Y durante ese tiempo, no puedes estar con nadie más. Expuse mis condiciones con total sinceridad. Cuando terminé, Evan se recostó en su silla, mirándome fijamente. De pronto, sonrió con picardía, una chispa astuta en sus ojos. Así que, después de tanto rodeo, lo que quieres es quedarte conmigo. Se inclinó hacia mí, y mi corazón se aceleró en el pecho. Me encogí instintivamente, pero no había dónde escapar. Ser expuesto tan directamente me dejó un poco desconcertado. Claro, ¿por qué no? Buen dinero, y solo tengo que atender a un cliente. Suena como un trato perfecto para mí. Acepto. Solo, no te arrepientas. Su voz era hipnótica, impregnada de una confianza que parecía promesa. En ese momento, pensé que solo le preocupaba que no pudiera pagarle su precio. Solo más tarde entendí que él, ya me había marcado como su presa, y yo, había invitado al lobo a entrar a casa. Evan extendió la mano y acarició con suavidad mi mejilla derecha con el pulgar. Una sensación eléctrica recorrió mi piel. ¿Todavía te duele?
Preguntó con una voz llena de preocupación. Me congelé un segundo, luego entendí que se refería a la mejilla que Jack había golpeado. No quería hablar de mis heridas con un desconocido. Aparté el rostro de su caricia y negué con la cabeza. La mano de Evan quedó suspendida en el aire un instante antes de bajar lentamente, cerrándola en un puño. Descansa un poco. Voy a comprar algo de comida para mi cliente. Cuando se dio la vuelta para salir, me di cuenta de que se refería a mí. Este tipo, ciertamente era meticuloso cuando se trataba de dinero. Pero no podía olvidarme del divorcio. No soportaba estar casado con Jack ni un solo día más. Llamé al asistente de Jack para preguntarle por su agenda. Apenas contestó, empezó a quejarse, ni pregunte, señor. Al jefe lo golpearon y todavía está en el hospital. Y encima tenemos un problema enorme con un trato millonario. Estoy completamente colapsado, el jefe no deja de preguntar por usted. ¿Cuándo va a venir a verlo? Miré por la ventana el tráfico que pasaba abajo, mientras tamborileaba los dedos contra el alféizar. Ya veo. Lo visitaré en un rato. Y deja de llamarme su esposo. Voy a divorciarme de Jack muy pronto. El asistente se quedó atónito. Antes de que pudiera decir nada, colgué. Al regresar a mi habitación, escuché a Evan hablando por teléfono, con un tono de voz bastante satisfecho. Buen trabajo. Rómpanle el brazo izquierdo al bastardo, pero déjenle el derecho. Lo necesita para firmar los papeles del divorcio. ¿Podía estar hablando de Jack? No, imposible. Tenía que ser una coincidencia, murmuré para mí mismo. Permanecí en el hospital 2 días más. Al recibir el alta, le pedí a Evan que me consiguiera algunos tipos fornidos como respaldo. Todos eran enormes, y llevaban tubos metálicos. Cualquiera habría pensado que yo era un jefe mafioso yendo a cobrar una deuda. Jefe, usted señala y nosotros golpeamos. Si dice este, no vamos al oeste. ¿No era eso demasiado? Miré a Evan. Parecía anticipar mi expresión y desvió la mirada, fingiendo inocencia. Ok, pensé. No lo entiendo, pero lo respeto. Fui a la habitación de hospital de Jack. Tenía la cabeza envuelta en vendas, y el brazo izquierdo y la pierna derecha enyesados. Yacía en la cama, despojado de su arrogancia habitual. Empujé la puerta y caminé hasta su lado. Al verme, frunció el ceño y empezó a quejarse. Tu esposo lleva días en el hospital, y tú, su esposo, ni siquiera te dignas a venir a verlo. ¿Apenas ahora apareces? ¿Acaso te importa lo más mínimo? ¿O estabas esperando a que me muriera? Agarró una manzana de la mesita de noche y me la lanzó. Una voz baja se oyó desde fuera. Bro, solo está ladrando. Tranquilo, tranquilo. Esquivando la manzana, la recogí del suelo y empecé a pelarla mientras respondía, qué lástima. Supongo que no tengo tanta suerte como para recibir una noticia tan buena. Jack casi se atraganta de la rabia. Terminé de pelar la manzana. Justo cuando iba a tomarla, la lancé a la basura. Está podrida. Podrida por dentro. Las cosas podridas pertenecen a la basura. Lo dije con toda seriedad. Muy bien, pasemos a lo importante. Saqué los papeles del divorcio y los coloqué frente a él. Su expresión cambió. Te dije que no voy a firmar. Nunca firmaré. No tienes opción. Justo entonces, los tipos fornidos irrumpieron en la habitación y sujetaron a Jack. Él forcejeaba con furia. Dije que no voy a firmar. ¿Se atreven a obligarme? Le mostré una memoria USB. He limpiado tus líos de empresa más veces de las que puedo contar. ¿Cuánta porquería crees que tengo aquí? Suficiente para mandarte a la cárcel por años. No quiero que esto se ponga feo. Un corte limpio es mejor para todos. Jack me miró pasmado, como si me viera por primera vez. Nathan, tú, Jack, yo nunca fui una flor frágil que necesitara de ti para sobrevivir. No soy estúpido. Solo decidí no jugar juegos con la persona que amaba. Pero está claro que, ya no tengo que preocuparme por eso. Le clavé la pluma en la mano. Fírmalo. Tú firmas y obtienes la memoria. Al ver lo decidido que estaba, por fin empezó a entrar en pánico. No voy a firmar. Nathan,
No quiero divorciarme. Nathan, me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Su tono casi suplicaba, pero yo no sentía nada. Sujétenlo y háganlo firmar, ordené, mirándolo con frialdad. Los guardaespaldas de Jack lo obligaron a tomar la pluma y firmar los papeles. No quiero. Nathan, ¿acaso no me amabas más que a nada? Dejemos de pelear. Volvamos a lo de antes, por favor. Estaba apostando a mi amor por él. Ese amor que había pisoteado una y otra vez. No me molesté en discutir sobre el pasado. Solo dije con firmeza, ya no te amo. Ni ahora, ni nunca. ¿Lo entiendes? Los ojos de Jack se llenaron de venas rotas, terroríficas. Su mirada se apagó. Una lágrima cayó sobre el contrato. Luchó, pero fue inútil. Miré el contrato firmado, sintiendo un alivio inmenso, como si por fin se disipara una nube oscura. Dejé la memoria USB sobre la mesa, cortando el último lazo entre nosotros. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Jack cayó pesadamente de la cama, llorando y suplicando que no me fuera. Nathan, me equivoqué. No te vayas. Por favor, no me dejes. Estiró la mano intentando agarrar algo, pero solo atrapó aire. Lo único que le quedó fue una puerta cerrada y fría. En cuanto salí de la habitación, sentí una calidez peluda en mi hombro. Evan había enterrado su rostro en el hueco de mi cuello, riendo suavemente. Estaba a punto de apartarlo, cuando me tomó la mano. Un segundo, tengo el azúcar baja. Se comió todo el desayuno que yo había dejado intacto por las náuseas. ¿Azúcar baja? Justo cuando estaba a punto de perder la paciencia, se enderezó, recargado. Me llevó en coche a mi nuevo apartamento. No mucho después, apareció en mi puerta con una maleta. Al ver mi expresión confundida, explicó, en mi línea de trabajo, tenemos un código ético. Si un cliente necesita servicio de inmediato, hay que estar presente. Lo dijo como si pensara solo en mí, sus palabras perfectamente razonables. Suspiró dramáticamente, pero como ya sabes, vivo en las afueras. Mi situación económica es limitada. Para llegar desde mi casa a la tuya tendría que romper 2 bicicletas de alquiler, tomar varias líneas de metro y hacer más de una docena de transbordos. Solo escucharlo me daba dolor de cabeza. ¿Vivía del otro lado del planeta? Pensando en mi situación actual, sabía que no podía darme el lujo de esperar. Después de aceptar que se mudara conmigo, adoptamos una especie de convivencia como compañeros de piso. Puse 3 reglas sobre la mesa, no interferiríamos en la vida del otro. Él se ofreció a hacer todas las tareas del hogar como forma de pagar el alquiler. La vida, sorprendentemente, se volvió agradable. Una tarde, yo veía televisión en el sofá mientras Evan cortaba con cuidado frutas en trozos pequeños, y me los ofrecía. Apoyó su brazo con naturalidad sobre el respaldo del sofá mientras hablaba de cosas triviales. De repente, colocó su mano en la parte posterior de mi cuello, acariciando mi piel con el pulgar, y dijo, «Eres un beta, ¿verdad? ¿Por qué entras en celo?» Me tensé y aparté su mano de golpe, con voz fría, «Eso no es asunto tuyo». A partir de ese momento, comencé a mantener deliberadamente la distancia con él. Hasta que, un día cualquiera, colapsé en el baño. Evan me levantó con desesperación y me llevó al hospital. En el camino, su asistente lo llamó, «Jefe, descubrí algo sobre su esposo». Hace 3 meses, se unió a un programa experimental de trasplante de glándulas en Supernova Labs. Se supone que convierte a los betas en omegas. Evan casi aplastó el teléfono con la mano, con los ojos tan afilados que podrían matar. Justo cuando salía del edificio cargándome en brazos, nos topamos con Jack, que había estado acampando afuera. Desde que se recuperó, Jack había intentado recuperarme, incluso abandonando el trabajo para quedarse esperando frente a mi edificio, sin importar el clima, negándose a irse. Al verme en brazos de Evan, sus puños se apretaron, irradiando furia. Evan, ¿qué carajos? ¿Qué haces con mi esposo? Evan le dio una patada sin pensarlo, «Cierra la boca, pedazo de mierda». ¿Por qué obligaste a Nathan a someterse a un trasplante de glándula? ¿Tienes idea del peligro que eso representa? ¿Para un beta al intentar convertirse en omega? Jack cayó al suelo, murmurando en estado de shock, trasplante de glándula. Convertirse en omega.
Desperté con el sonido de una discusión afuera de mi puerta. Jack intentaba entrar en mi habitación, pero Evan lo bloqueaba, dándole puñetazo tras puñetazo en la cara. Jack cayó de rodillas frente a la puerta, completamente destrozado, repitiendo mi nombre una y otra vez: Nathan, no debí decirte eso. Lo siento. Eres mejor que cualquier Omega. Aléjate de él, gritó Evan. Luego hizo que unos guardias de seguridad arrastraran a Jack fuera del edificio. Evan regresó a la habitación, con los ojos enrojecidos y la voz desbordada: hacer algo así por ese imbécil. ¿Estás loco? ¿Lo amas tanto? Su voz se quebró en las últimas palabras. Era la primera vez que lo oía maldecir. Antes de que pudiera responder, me envolvió en sus brazos, intentando consolarme. Lo siento. No debería haber dicho eso. No estoy enojado contigo. Estoy furioso con ese bastardo por no saber valorarte, por no saber amarte. Me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de su vida. Yo no respondí, solo dije con frialdad: aún no he tenido oportunidad de preguntarle al CEO del grupo Haden por qué se hace pasar por escort. ¿Es que te divierte? Solté una risa sarcástica. Por su discusión con Jack, ya había deducido la verdad: Evan era el rival al que Jack consideraba su mayor amenaza, el que lo enfrentaba en cada paso. Debió ser un gran sacrificio para él rebajarse así durante tanto tiempo. ¿Lo hizo todo solo para fastidiar a Jack? Evan se puso tenso. Lo siento, dijo. Nunca quise mentirte. Rió con amargura, con los ojos llenos de dolor. ¿No lo ves? Estoy enamorado de ti, tan enamorado, que haría cualquier cosa, usaría cualquier medio, con tal de tener una conexión contigo, de encontrar la forma de entrar en tu corazón. Había considerado muchas posibilidades, pero nunca esta. Su expresión era seria, sin el más mínimo rastro de broma. Me quedé sin palabras. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me decía que le gustaba? Había empezado a creer que, en verdad, era ese pedazo de madera aburrido e incapaz de ser amado que Jack describía. Y ahora, alguien me decía que le gustaba. Casi solté una risa. Deberías saberlo. Soy solo un beta común. No somos compatibles por naturaleza con alfas como tú. Y no puedo convertirme en un omega. Deberías buscar un omega que encaje contigo. Solía creer que el amor verdadero podía superar cualquier cosa. La gente siempre decía que los betas no tenían glándulas, que no eran aptos para alfas, pero yo no les creía, hasta que me estrellé y me quemé. No quería volver a pasar por ese dolor. Los ojos de Evan estaban rojos. ¿Por qué no somos compatibles? Me gustas porque eres Nathan. No me importa si eres un omega, un beta o un alfa. No necesito que seas un omega. Solo necesito que seas tú, sano, completo y feliz. Eso es todo lo que quiero. Además, para mí nunca fuiste común. Siempre fuiste único. Me quedé pasmado. Hace mucho, mucho tiempo, cuando era niño, alguien me había dicho algo parecido. En aquel entonces, nadie en mi familia me quería. Mi padre, un alfa, no podía creer haber engendrado a un hijo beta tan inútil, algo que lo avergonzaba frente a toda la familia. Mi madre era débil y me culpaba por el distanciamiento con mi padre. Crecí rodeado de insultos y dudas, siempre esforzándome desesperadamente por demostrar que yo también valía. Sus palabras fueron la primera vez que sentí el calor de la validación. Quizá, no era tan malo, después de todo. Y ahora lo sabía con certeza. Merecía ser amado. Pensando en todo el tiempo que pasamos juntos. Evan siempre había estado acortando la distancia entre nosotros, infiltrándose en mi vida poco a poco, sin que yo me sintiera invadido. De hecho, creo que en las últimas semanas. Había sonreído más que en los últimos 3 años combinados. Estar con Evan se sentía fácil. Ya no vivía ansioso, ni intentando complacer a alguien todo el tiempo. Quizá ya era hora de dejar atrás el pasado y seguir adelante. De disfrutar el camino, y sentirme amado, en lugar de perseguir un resultado imposible. El día que acepté la confesión de Evan, llenó el cielo de fuegos artificiales para celebrarlo. Un deseo que había escrito en mi diario de infancia. Por fin se hacía realidad, tantos años después.
Al mismo tiempo, recibimos buenas noticias. Evan había encontrado expertos de todo el mundo para diseñar un tratamiento para mi condición. Podrían reducir los riesgos y restaurar mis niveles hormonales a como estaban antes. Evan soltó un largo suspiro de alivio. Me atrajo entre sus brazos y besó mi frente. Amor mío, nunca vuelvas a hacerte daño por nadie. Nada ni nadie vale más que tu salud. Te necesito sano y feliz, cada día de tu vida. Envuelto en su amor, sentí el corazón tan cálido que parecía que iba a estallar. Sonó el teléfono mientras leía. Era el asistente de Evan, llamando en pánico para decirme que un competidor lo había drogado, provocándole un celo anticipado. Tenía miedo de herirme, por eso no me había dicho nada. Y estaba intentando resistirlo solo. Corrí a la dirección que me dio el asistente. Era el mismo edificio en el que solía vivir. Abrí la puerta de un apartamento oscuro. La única luz venía de una rendija entre las cortinas del salón, iluminando un brazo fuerte. Al acercarme, oí una respiración pesada y entrecortada. En un instante, Evan me tenía atrapado bajo él. Luchaba en una batalla entre la razón y el deseo, murmurando una y otra vez, Nathan es mío. No puedo hacerle daño a mi esposo. Hundió la cara en mi cuello, aspirando mi aroma. Su aliento ardiente sobre mi piel me hizo estremecer, como si confirmara que yo era a quien buscaba. Comenzó a cubrirme el cuello con besos abrasadores. Subieron hasta mi boca y me besó con una intensidad casi salvaje. Evan, me estás haciendo daño, susurré entre lágrimas. El beso áspero se suavizó, transformándose en un lamido delicado, como un gran felino tratando de calmar una herida. Gimió, aferrándose a mí, mi Nathan, mi dulce esposo. Sé bueno conmigo, me siento tan mal. Estaba delirando, frotándose contra mí, los ojos húmedos y suplicantes, como un cachorro desesperado buscando consuelo. Evan parecía vulnerable, pero su fuerza era arrolladora. Me abrazaba por la cintura con tanta fuerza que no podía moverme. Estaba tan adorable y miserable a la vez, que no supe cómo resistirme. Solo pude sostenerlo, dándole toda la seguridad que pude. En ese momento, sonó mi teléfono. Estaba a punto de rechazar la llamada, pero mi dedo resbaló y la contesté sin querer. Era uno de los amigos de Jack. Jack está en celo y es peor que nunca. Está gritando por ti, Nathan. Por favor, tienes que ir a verlo. De fondo se oía ruido. Pude escuchar vagamente los sonidos de cosas rompiéndose. Nathan, necesito a Nathan. Jack, cariño, déjame ayudarte. La voz de Gary se sumó. Fuera. Todos fuera. Solo quiero a mi Nathan. El sonido de sus sollozos apagados me irritaba. Ya no teníamos nada que ver el uno con el otro. Dejen de llamarme. Al escuchar la voz de Jack, Evan empezó a morderme la nuca, como un lobo marcando a su presa. Por favor, Nathan, sin ti, no va a sobrevivir. Arrojé el teléfono al otro extremo de la habitación. Entonces que se muera. Evan me presionó contra el ventanal del suelo al techo. Para mi sorpresa, desde allí podía ver perfectamente mi antiguo apartamento. Y justo en ese momento, Jack estaba pegado contra el cristal del suyo, con los ojos desorbitados, golpeando el vidrio desesperadamente. Mirando en mi dirección. Esposo, no lo mires. Eres mío. Un momento después, escuchamos golpes en nuestra puerta. Era Jack. Nathan, sal. Nathan, me equivoqué. Por favor, mírame. Nathan, te extraño tanto. Su voz estaba empapada en sollozos. Evan me cubrió los oídos y continuó con sus caricias. Después de lo que pareció una eternidad, los golpes se convirtieron en arañazos. El sonido era insoportable. Evan estalló. Como una bestia furiosa, se dirigió a la puerta y la abrió de golpe. Temiendo que lastimara a alguien, corrí tras él. Jack estaba de rodillas frente a la puerta, abrazando uno de mis viejos pijamas que había tirado, oliéndolo como un loco. Era un desastre, desaliñado, sin afeitar, patético. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron y casi se lanzó hacia mí. Nathan. Evan le arrebató el pijama de las manos. No tienes derecho a tocar las cosas de mi esposo. Y le dio una patada directa en el pecho, haciéndolo volar hasta el suelo, sin poder moverse. Si te atreves a mirar a mi esposo otra vez, te arranco las 3 piernas.
En cuanto cerró la puerta de golpe, volvió a ser como un perrito pegajoso. Me presionó contra la puerta, con una tormenta de ansiedad girando a su alrededor. No lo ames, por favor. Ámame a mí. Ámame. Repitió esas palabras una y otra vez. No lograba encontrar mi glándula, así que comenzó a morderme una y otra vez, marcando mi cuerpo con sus feromonas. Saturó el aire con su fuerte aroma amaderado, hasta que fue lo único que podía oler. Mi bebé, mi esposo, por fin te encontré. Besé su ceño fruncido, con voz firme y serena, tratando de calmar su inseguridad. SHHH, está bien. Te amo, Evan. Por dentro, nuestro mundo estaba lleno de amor. Afuera, solo quedaba desolación. Jack yacía en el suelo, como un perro moribundo. Se esforzaba por pegar el oído contra la puerta, escuchando con una desesperación casi patológica los débiles sonidos de mi voz, buscando consuelo. Nathan. Cuando seguridad finalmente se lo llevó, su ropa estaba hecha un desastre. Un transeúnte lo grabó y lo subió a internet. Fue etiquetado como exhibicionista pervertido. Pronto, Jack se volvió infame. Para un hombre tan obsesionado con su imagen, fue un golpe fatal. El escándalo personal dañó gravemente la reputación de su empresa. Las acciones se desplomaron y la junta directiva lo despidió. En un instante, perdió su fama y su fortuna. Y era poco probable que alguna vez se recuperara. Nunca volvió a aparecer en mi vida. Evan siempre encontraba nuevas formas de ser perfecto, al punto de que no se le podía encontrar ni un solo defecto. Me apoyó cuando decidí volver a estudiar y me ayudó a construir mi carrera. Mi éxito profesional me hizo sentir más seguro. Él siempre decía que yo era demasiado brillante y hermoso, que mi personalidad era tan increíble que lo hacía sentir inseguro, que quería atarme a su cinturón y no soltarme nunca. Pensé que había algo mal con sus ojos, y que su percepción de la realidad definitivamente era extraña. Un día, cansado de oírlo repetirlo, simplemente dije, está bien, casémonos. ¿Hecho? Obtenimos nuestra licencia de matrimonio un minuto antes de que cerrara la oficina del registro. Evan sonrió con una felicidad tan pura y tonta que no pude evitar devolverle la sonrisa. Ese atardecer fue más hermoso que cualquiera que hubiera visto antes. Mucho después, ya casados, encontré una vieja fotografía escondida en un libro que él siempre tenía en su mesa de noche. En la foto, tenía el brazo alrededor de un niño pequeño, con una sonrisa cálida y genuina. En la parte trasera, con letra infantil, decía, Nathan y Evan estarán juntos para siempre. Resultó que todas las coincidencias, todos los encuentros fortuitos, eran parte de su plan desde el principio. Desde la perspectiva de Evan, érase una vez un niño al que siempre llamaban bastardo, el hijo inútil de la otra mujer. Nadie lo quería, ni siquiera la madre con la que vivía. Desafortunadamente, ese niño desafortunado era yo. Hasta que conocí a un valiente niño llamado Nathan. Era 4 años menor que yo. Siempre sonreía dulcemente cuando decía, me gustas, Evan. Era como un pequeño sol, ahuyentando toda la oscuridad de mi vida. Solía pensar que venía de una familia feliz, pero resultó que era tan infeliz como yo. Peor que no ser amado es ser constantemente menospreciado e insultado. Siempre preguntaba por qué era un beta común y corriente al que sus padres no querían. Siempre te miraron en menos, con una lente distorsionada. Pero tú nunca fuiste común. Eras un niño increíble. Un pequeño sol. Y a mí también me gustabas. Deseaba con todas mis fuerzas poder crecer contigo, pero nuestra amistad solo duró 1 año. Luego me llevaron de vuelta a casa de mi familia. Cuando volví a buscarte, ya te habías ido hacía mucho tiempo. El tiempo pasó volando. Escalé posiciones en el mundo empresarial, mi trabajo consumía toda mi vida, pero siempre me encontraba pensando en nuestro tiempo juntos. Tal vez era el destino. Cuando finalmente te encontré de nuevo, estabas con otra persona. Solo para verte, compré en secreto el apartamento frente al tuyo. Como un masoquista, observaba su felicidad desde las sombras, como una rata espiando su vida. Vi cómo el esposo llegaba cada vez más tarde, hasta que un día dejó de volver a casa por completo. Las flores en la ventana se marchitaron lentamente, y tus sonrisas se volvieron cada vez más escasas. Me dolía verte amado por alguien más, pero me dolía aún más verte no amado en absoluto.
Entonces entendí que la única forma de cambiar el juego era ser parte de él. Cada uno de nuestros encuentros había sido planeado por mí. Porque tú y yo siempre estuvimos destinados a estar juntos.